Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias en nombre de ProPymes y en nombre de Ternium Siderar por estar todos presentes hoy acompañándonos. Hoy tengo el gusto nuevamente de presentar a Carlos Pañi, que no es la primera vez que nos acompaña y que ha trabajado con nosotros muchas veces asesorándonos, no solo a nosotros, sino a toda la cadena de valor sobre la realidad política argentina. Pero antes, con el permiso de Carlos, quería pasar un aviso parroquial sobre lo que estamos haciendo en capacitación de ProPymes este año. Vimos, después de la presentación de todos los casos que presentamos hoy, sobre la importancia de varias cosas, de la profesionalización, del manejo de una empresa familiar y de la necesidad de trabajar en la micro. El programa de capacitación de ProPymes este año está orientada justamente a eso. Hay 3 programas que quiero pasar el aviso que vamos a relanzar este año. El primero es el programa de desarrollo profesional. Es el mismo programa con que nosotros formamos a nuestros profesionales jóvenes que tienen potencial para llegar a un puesto gerencial. Ese programa queremos reproducirlo y lo vamos a hacer junto con toda la cadena de valor para aplicarlos a toda la gerencia media de toda nuestra cadena de valor. El segundo, y que ya conocido, es el programa que hacemos con el IAE, Empresa Familiar. Reeditamos una nueva edición que vamos a lanzar en agosto del 2015, donde el objetivo es llegar a que cada empresa empiece a trabajar sobre la sucesión, empiece a formar los cuadros para una sucesión exitosa, que creo que es clave para el futuro de todas las empresas. Y el último es un nuevo programa que se llama Gestión Industrial de una pequeña y mediana empresa, que es un programa que hemos adaptado de un programa del IAE con nuestro propio programa de gestión de cada una de las gerencias de nuestros centros industriales, con la idea de focalizarnos ya sea en la gestión de operaciones, en la gestión de los sistemas de dirección en control, en la gestión estratégica, gestión de comercialización y gestión del comportamiento humano. Este programa va a ser lanzado en abril del 2015. Los 3 programas están explicados en el brochure y esperamos que sigamos todos juntos como cadena y que ustedes se prendan estos programas y sigamos todos juntos como cadena capacitándonos para el futuro. Sin más, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Solo como introducción, recordar de que Carlos es profesor de Historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata y es columnista político del Diario Nación. Todos lo conocemos y esperamos que hoy nos diga y nos cuentes qué nos va a pasar en la política, o qué nos está pasando ahora y qué va a pasar en el 2015. Si podés decirnos quién va a ganar las PASO. ¿Y cuánto va a estar el dólar en el 2016? Exactamente. Adelante. Bueno, muchas gracias, Martín. Para mí siempre, le comentaba a Martín cuando estábamos hablando antes, es un enorme placer estar acá por lo que representa esta reunión, por lo que representa desde el punto de vista de la actividad de ustedes, de la dimensión productiva que tiene esta reunión para lo que es la organización del país, y además por lo que representa desde el punto de vista de la capacitación y del aspecto intelectual de esa tarea. Y estábamos hablando recién, me mostraba el programa Martín y es realmente interesantísimo, porque además es muy práctico, muy operativo. Voy a tratar de hacer una exposición cuyo objetivo es exactamente el contrario del que me acaba de plantear Martín. Es decir, voy a tratar de demostrar por qué es imposible saber hoy quién va a ganar las elecciones del año que viene. Es decir, lo que voy a tratar de hacer es de compartir con ustedes algunas reflexiones con la intención de que podamos formularnos mejor las preguntas, sabiendo que hoy esas preguntas no van a tener respuesta. Primero tenemos que plantearnos algunas hipótesis respecto del funcionamiento de la economía. Yo no soy economista, ustedes tuvieron una excelente exposición cuyo balance relativamente conozco de Nadine Argañarás más temprano. Voy a tratar de plantear cuál es la forma en que el gobierno mira la economía desde el punto de vista de la política. Y después voy a tratar de plantear algunas hipótesis respecto de cómo esa visión de la política y lo que pueda pasar con la economía se proyecta sobre el escenario electoral. Nosotros tuvimos en los últimos 13 meses 2 grandes noticias. La primera de ellas es que Cristina se va el 10 de diciembre del año 2015. Eso en un país
con normalidad institucional, con apego a las instituciones, no sería una noticia, porque quiere decir que se va en la fecha en que se tiene que ir. Como nosotros no somos un país de esa categoría, entre nosotros es una noticia porque el resultado electoral del año pasado ha determinado que quede cancelada cualquier posibilidad de discusión respecto de la reforma constitucional y la reelección. Esto es más que un dato frío del cronograma institucional. ¿Por qué? Porque al frustrarse la expectativa de Cristina de poder seguir en el poder, eso produce un reflejo, como en cualquier político, a replegarse sobre su propia identidad. Es decir, en el político siempre hay una tensión, un trade-off entre la perspectiva de poder acceder al poder y la preservación de su propia identidad. Sabiendo que no va a poder continuar en el poder, el primer reflejo que ha tenido la presidenta es replegarse sobre la base política, electoral, que le va a permitir seguir interviniendo en el juego después del 10 de diciembre del 2015. Es decir, desfigurarse lo menos posible. Y eso quiere decir hacer el menor ajuste posible. Esta es la primera gran noticia que tuvimos entre agosto y octubre del año pasado en todo el ciclo electoral, desde las primarias a las elecciones generales. La segunda noticia la tuvimos en enero. Y esa noticia es que no se quiere ir antes del 10 de diciembre del 2015. Contra lo que muchos suponían, entre otros Massa y Scioli, que especulaban con que la presidenta estaba exagerando su convalecencia para poder tener una excusa e irse antes de tener que hacer un ajuste que la desfigure frente a su base electoral. Sin embargo, en enero subió la tasa de interés, devaluó y emitió un mensaje con eso. No quiero que venga el helicóptero. Es decir, voy a hacer todo lo que haya que hacer para quedarme hasta el final del mandato y garantizarme la gobernabilidad. Quiere decir que si por la primera noticia iba a ser el mínimo ajuste posible, por la segunda noticia va a ser todo el ajuste necesario. Ahora, estos dos criterios, que son dos criterios políticos, se proyectan sobre el modo en que ella contempla las variables de la economía. Porque para no irme antes del 2015, de diciembre del 2015, tengo que prestarle atención al nivel de reservas. Y para poder seguir haciendo política después del 2015, tengo que prestarle atención al nivel de actividad. El mercado entiende, en general los profesionales de la economía, entienden que hay una sola manera de conciliar nivel de reservas con nivel de actividad. Y que es endeudarse. Que otras maneras de conseguir dólares producen un desequilibrio en el nivel de actividad u otro tipo de trauma. Por ejemplo, si quiero conseguir dólares, hay algunas que las tengo que descartar. Muy difícilmente vamos a conseguir dólares por un boom exportador, sobre todo con estos precios de las commodities. Devaluar ni quieren ni pueden, una gran devaluación. Podría conseguir dólares por la vía de una gran corriente de inversión directa, que tampoco va a venir en este contexto, en estos meses. Entonces me quedan dos. O me endeudo, que es el experimento que empezaron a intentar hacer a partir del día de hoy, después de haber renunciado al desendeudamiento muchas veces, o hago lo que venía haciendo, que es conseguir los dólares por la vía de la represión de importaciones y por lo tanto generando recesión. El mercado cree que para endeudarme debo resolver el problema de los holdouts y pagar. Mi hipótesis es que el gobierno está entusiasmado con otra metodología, que es esta que está implementando, y que tiene una confianza en que aquellas cosas que cree se cumplen, como por ejemplo que con más control logro
gobernar el mercado de cambio. Esto que para muchos profesionales de la economía, que insisto, yo no lo soy, es un espejismo, que puede tener inconsistencias a lo largo del año que viene, para el gobierno es una verdad que lo impulsa a postergar la cuestión de los holdouts, y mi hipótesis hoy es que se van a sentar a negociar, pero que no van a ceder en lo que hay que ceder, que es pagar mucho más que el canje. Eso nos da un horizonte incierto respecto de cuál va a ser el nivel de recesión. Y el nivel de recesión es el que determina el funcionamiento, en alguna medida, es una de las variables que va a determinar el funcionamiento del mercado electoral. Si el gobierno hubiera arreglado la cuestión de los holdouts, que es visto por muchos inversores como la señal de que se terminó en la Argentina el ciclo populista y que es el momento de entrar a invertir, porque va a haber una reversión del ciclo por otra relación entre el Estado y el mercado, si eso se hubiera producido en julio, o si se produjera, se fuera a producir en enero, la principal víctima es Massa. La jefa de campaña de Massa es la recesión. ¿Por qué? Ahora tenemos que ir un poquito a ver cómo funcionan determinadas regiones de la sociedad en relación con las elecciones. Hay una sociología muy importante en la Argentina, con la que probablemente ustedes están ligados como clientes en las actividades en las que se mueven. Yo voy a ponerlo en términos geográficos para los que conocen la capital federal, es la avenida Rivadavia del 3000 al 7000. Ahí hay una clase media, de pequeños comerciantes, de pequeños industriales, de profesores universitarios, de maestros, de empleados de instituciones bancarias, que ha sido, a lo largo de la historia argentina, pero desde el 83 para acá, el gran laboratorio de todos los proyectos no peronistas. Digamos, ahí es donde tuvo sus mejores marcas Alfonsín, Fernández Meijide, Chacho Álvarez, De la Rúa, Carrió. El no peronismo tiene ahí su principal plataforma. No estoy hablando de la avenida Rivadavia solamente. Esa es una sociología que se reproduce en el centro de Córdoba, en el centro de Rosario, en todo el primer cordón del conurbano, en el centro de Avellaneda, en el centro de Vicente López, en Adrogué, en Mar del Plata. Si no nombro Mar del Plata, Bernaza me excomulga. En Rosario, digamos, es un entramado social que forma su imagen de las cosas en los medios de comunicación, que tiende a no votar peronismo porque tiene problemas culturales con el peronismo, y que ha quedado sin instrumento de intervención política desde el año 2001 por el colapso del radicalismo. Bueno, frente a esta gente, Massa el año pasado era el San Jorge que había matado al dragón. Había prestado el gran servicio de él solo enfrentar al kirchnerismo e interrumpir lo que en la fantasía de mucha de esta gente podía ser una deriva chavista. No importa si eso es cierto o no, lo que importa es la impresión que había respecto de lo que estaba pasando. Ahora, como en política las cosas no, el político no es lo que quiere ser, sino en alguna medida lo que los demás le dejan ser, porque la política es un sistema, a medida que fue pasando el tiempo, este mismo Massa, sin cambiar un ápice, siendo siempre el mismo, modificó su significado delante de esta gente. ¿Por qué? Porque en el exhibidor de la política aparecieron otros productos más nítidamente rupturistas respecto del gobierno que Massa. Entonces yo voy hoy con la misma foto de Massa, que fascinaba el año pasado, a la esquina de Acoite y Rivadavia, y la muestro. La misma gente que el año pasado tuvo un idilio con Massa, muchos de ellos me van a decir, a ver, pero ¿qué hace Alberto Fernández en esta foto? Y Peirano, y Labaña, y Redrado, y Graciela Camacho. Pero este chico es continuidad o cambio. ¿Por qué se produce esta duda? Porque Macri es más nítidamente cambio y Unen es más cambio todavía. Y si a Unen le pongo Carrió adentro, ni que hablar. Es lo otro. Inconfundiblemente otro.
Esto lo vio Macri la noche en que ganó, mientras su primo Jorge estaba todavía contando votos con Massa en Tigre, dijo, cuidado que nosotros no somos eso, ¿eh? Iban justos, en la lista de la provincia de Buenos Aires fueron juntos. Acá no hay ministros del gobierno. Quiere decir que el camino del no peronismo, el universo electoral del no peronismo, el mercado del no peronismo, a Massa se le complica en la medida en que aparecen otras opciones. Por lo tanto, para mantener su nivel electoral necesita que se le abra el mercado del peronismo. ¿Y cuál es el mercado del peronismo? Bueno, ahí tengo que ir a Gregorio Laferrer, a González Catán, con un encuestador, e ir al borde de la villa y preguntarle a ese señor que vive ahí, ¿a quién te gustaría votar el año próximo? A Cristina. ¿Por qué? Porque Cristina me garantiza seguir teniendo empleo. El vínculo entre el gobierno y su base electoral es el empleo. Tal vez por eso muchos yo me incluyo, estamos perplejos cuando vemos que el gobierno intenta conseguir dólares por la vía de una recesión. Porque la opción no es patria o buitres, la opción es buitres o recesión. Por eso es imperioso resolver la cuestión externa, porque en la medida en que consigan dólares que no vengan de las importaciones que no se hacen, salvan el puesto de trabajo del señor de Laferrer. Y ese señor va a seguir pidiendo que Cristina esté en el juego. Si Cristina defraudara eso, Scioli y los peronistas que están con Cristina están en el peor de los mundos. Y Massa podría tener un dispositivo político mucho más apto que UNEN y que Macri para captar ese voto peronista. ¿Por qué digo que está en el peor de los mundos? Porque muchos gobernadores, y Scioli a la cabeza, temen estar puestos por esta política económica en la situación en que estaban antes de perder las elecciones del 2013. En lugares donde era imposible pensar que iban a perder, como por ejemplo La Rioja. En La Rioja, ¿por qué es tan traumática esa derrota o la derrota en Jujuy o la derrota en Catamarca? Porque ahí no me puedo explicar, yo, dirigente peronista, perdimos porque Clarín miente. Esa es una explicación que me la puedo dar en Avellaneda, en San Isidro. Pero ahí tiene que haber otro problema, y ahí el problema era el tipo de cambio, por lo menos. Entonces esos gobernadores ahora se ven amenazados porque dicen, cuidado, porque si la recesión se profundiza, no estoy hablando de un colapso, no estoy hablando del final de la convertibilidad, que es otro animal, que es tipo de cambio fijo, corrida bancaria, es otro tema. No es eso. Es degradación, todo más pastoso, mal humor. La inflación avanza, no llego a fin de mes, pero mi empleador no me puede pagar más sueldo porque tampoco produce tanto como para mejorarme el sueldo. Ese esquema, que es lo que temen los gobernadores de provincia, está agravado. ¿Por qué? Porque Massa, como para llegarle a la clase media urbana de Acoite y Rivadavia, empieza a buscar alianzas con radicales, me pone en una situación que es la peor de todas. No solamente estoy como estuve cuando estuve por perder la elección en el 2013, sino que ahora Massa me trasladó a Jujuy, a Catamarca, a Tucumán, a La Rioja, a Formosa, a Mendoza, la división que él produjo en la provincia de Buenos Aires con tanto éxito en el año 2013. Entonces, este es el drama que vive el peronismo que gobierna y necesita que Cristina piense menos en su propia identidad y piense más en que ellos ganen las elecciones. Ahí hay un desencuentro de intereses, porque Cristina no está pensando en ganar las elecciones, está pensando en mantener el poder, que es otra cosa de la que después voy a hablar. Este es el universo peronista, que sería un continente, que lo vemos claramente en el gran planiferio de la política argentina, con un gran desprendimiento que es Massa, y una regulación como de vasos comunicantes, cuyo regulador es la recesión, el nivel de recesión, el nivel de actividad económica. Del otro lado, ¿qué tenemos? Del otro lado no tenemos todavía una configuración comprensible. No la tenemos desde el año 2001. Porque nadie se tomó la tarea de reconstruir ese sujeto que había sido el radicalismo, que le daba organicidad a la política en el sector no peronista.
Eso colapsó en el año 2001 y fue reemplazado por distintos fragmentos, distintos sujetos, que son el socialismo en Rosario, un poco pro en la capital, los mismos radicales remanentes con Juez en Córdoba y un peronismo que hace un peronismo muy desperonizado como de la Sota. La gran pregunta es, los sectores medios urbanos que no votan peronismo, que quieren más cambio que continuidad, que miran a la nata los domingos a la noche, ¿van a tener un instrumento como para intervenir en la política, un instrumento comprensible, digamos? ¿La política les va a ofrecer un canal como para que puedan expresarse y votar? ¿Quiénes pueden resolver esta pregunta? Por un lado Macri y PRO, por otro lado UNEN. Macri es un producto de la Ciudad de Buenos Aires, le ha ido muy bien en la Ciudad de Buenos Aires, mejor de lo que muchos pensábamos. Ha hecho una gestión que si uno mira las encuestas, más allá de que a uno le guste o no, la gente en general la valora. Más allá de la Ciudad de Buenos Aires, carece por completo de red de distribución. Es un producto sin red de distribución. Sprayet, llame ya. Es decir, si yo estoy en Catamarca, tengo que llamar a un número de teléfono que a las 3 de la mañana me atiende una boliviana en Bangladesh y a lo mejor me manda o no la escalera que habla. ¿Esto qué significa en términos electorales? Algo muy, muy concreto. La boleta que uno vota, tira desde dos tramos, presidente e intendente. La gente vota o presidente o intendente. Mucha gente vota al intendente con el presidente que le traiga. Porque la política municipal tiene un peso cada vez más importante en la vida cotidiana de uno. Y a medida que pasa el tiempo, casi que la vida de uno está determinada por factores muy abstractos de la política internacional y por la política doméstica. Hoy a nosotros nos afecta muchísimo el precio del petróleo y si me arreglaron la plaza de la esquina para que yo pueda ir con mi hija a jugar a la plaza. Las dos cosas me pueden preocupar igual. O que recojan la basura. Esto lo descubrió Massa con su liga de intendentes. Massa puso en valor la función del intendente. Bueno, si yo no tengo intendentes, no tengo la red de distribución, y soy Macri, eso puede significar que tenga entre 7 y 10 puntos menos. Puede ser que por no tener eso no entro al balotaje. Esto es lo que hace que hoy Macri esté desesperado en un acuerdo con UNEN. ¿UNEN qué es? UNEN es básicamente el radicalismo y su vieja red de supermercados chinos, que son lugares de diseño discutible, está el cartel medio desvencijado, uno entra, hay una heladera, está la heladera, hace ruido, y adentro hay un yogur del 87. Pero está el chino. Está el chino. Como todos los chinos. Como todos los chinos. Bueno, acá ya pasó el aviso. Como todo lo chino, dice. Entonces, ¿cuál es el dilema acá? Macri dice, déjame avanzar con mi marketing, porque a lo mejor me puedo quedar con la clientela de los chinos, y los chinos después vienen solos. Los chinos que se reunieron en San Fernando ahora hace poco para ver qué hacían, lo más importante de la reunión de San Fernando es que se vieron entre ellos. Y dijeron, acá puede haber 7, 8 gobernadores, acá puede haber 100 intendentes. Somos los bloques parlamentarios más importantes del Congreso. ¿Por qué nos vamos a entregar al señor Macri, que es un número en una encuesta? Déjame llegar a las PASO y vemos cuánto mide cada uno. Esta tesis, que es la tesis de Carrió, que es la tesis de Sanz, que es la tesis de mucha gente dentro del radicalismo, nota al pie de página, que puede llegar a ser la tesis de Wiener si yo a Wiener le digo
en un acuerdo con Macri te bajo a Del Cel y te garantizo que te quedes con Santa Fe, cuidado con eso. Choca con un problema esta tesis, que es que UNEN está mal armado. ¿Por qué está mal armado? Técnicamente mal armado. Porque UNEN es un invento porteño que se armó el año pasado para ir contra Macri. Entonces en la convocatoria, ¿quiénes quieren ir contra Macri? Yo, dijo Pino Solanas. Bueno, muy bien, bienvenido. Patria Libre, los socialistas, vamos todos contra Macri. Ahora tomaron la decisión de nacionalizarlo sin pensar que a lo mejor necesitaban ir con Macri contra la izquierda del gobierno. Y ya hay muchos invitados que no quieren estar en esa pelea. No, a mí me hubieran dicho que era para ir con Macri y no venía. Solanas, hacen ruido. Solanas, Patria Libre, un sector de los radicales y eventualmente el socialismo. Bueno, la gran incógnita de acá a marzo es quién va a resolver este problema. ¿Qué va a pasar en marzo? ¿Qué va a pasar en abril? Lo siguiente. En abril nosotros vamos a ver que probablemente la plantita de Macri germinó, la plantita de UNEN buscando un candidato, digamos, una red de distribución que busca su candidato, germinó, pero ninguna de las dos germinaron suficientemente como para ser autosuficientes. Es decir, nos podemos encontrar, ellos se pueden encontrar, en abril, con que el PRO no llega al poder, pero sirve para que no llegue UNEN. Y que UNEN no llega al poder, pero sirve para que no llegue el PRO. Y eso va a poner al país frente a la siguiente escena, que me parece que está poco pensada. Un balotaje entre dos peronistas. Eso significa que el que gane ese balotaje, sea Massa o sea Scioli, va a gobernar con 2/3 del Congreso. Porque yo no tengo la menor duda de que el peronismo que está con Massa se va corriendo con Scioli el día que vea que gana Scioli, antes de que llegue inclusive. Daniel, esperanos. Y que los que están con Scioli se van con Massa antes de que llegue Massa. Sergio, perdonanos. Este va a ser un estímulo extraordinario a que haya un mayor nivel de entendimiento entre el PRO y por lo menos sectores de UNEN. Habrá que ver si logran generar un discurso que es el discurso que falta en la política argentina. El relato que falta. Este es el problema. Toda la política argentina está diseñada para atender a aquellos que quieren y esperan algo del Estado. Y hay un gran discurso ausente, vacante, que es el discurso o el relato de aquellos que quieren que el Estado los deje de molestar. Que tienen muchísimas cosas para hacer, que están en un país muy interesante, que han inventado negocios, ideas, posibilidades interesantísimas, que tienen creatividad, que tienen esfuerzo, que tienen disciplina, que se levantan a la mañana, trabajan y lo único que encuentran son dificultades que le vienen desde la política. A esos nadie los representa y son muchísimos, muchísimos. Nadie ha descubierto el negocio político de ponerle palabra a esos intereses. La gran discusión del año que viene es si esto va a existir y si la Argentina va a reponer el equilibrio político. Todos los males que estamos viviendo, todos los problemas que tiene el país, a mi juicio, devienen no de que el gobierno es bueno o malo, devienen de que hay uno que tiene 54% y está a 37 puntos de diferencia del segundo. El que debería controlarlo, el más grandote, tiene 17, es un bonsái. La gran incógnita del año que viene es si habrá la posibilidad de reconstruir el equilibrio. Si no reconstruimos el equilibrio, vamos a seguir en un sistema muy primitivo, que es uno que manda y los demás que obedecen. ¿Y por qué ese sistema es primitivo? Porque tenemos problemas muy complejos para resolver. Básicamente dos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el próximo presidente, cualquiera sea, tiene dos grandes problemas para resolver. Uno, el problema de la energía. Es una gran incógnita que pesa sobre la economía argentina. Todavía no sabemos cómo se resuelve. No lo saben ni los técnicos. Todavía no sabemos bien qué es vaca muerta, ni qué significa todo eso con estos precios.
El otro tema es seguridad / narcotráfico, un problema complejísimo, difícil de ser pensado, mucho más difícil de ser resuelto. Me queda por decir, y no me quiero ir sin decirlo, ¿qué quiere Cristina? Cristina, como todo caudillo, quiere ser la persona más importante del país en los próximos 5 años. Y para eso necesita una combinación de astros bastante compleja. Porque para ser la persona más importante del país necesita muchos diputados en el Congreso de ella y un gobierno débil. Ahora, para ganar muchos diputados necesita que el candidato del Frente para la Victoria gane en primera vuelta, para que los diputados que van colgados de esa lista entren. Pero para que el próximo gobierno sea débil necesita que ese candidato pierda frente a la oposición, eventualmente frente a Macri. Es decir, creo que está en alguna medida condenada a Scioli, pero a su vez necesita que Scioli pierda en segunda vuelta. Scioli dice, no tengo problema. Digamos, me llevas hasta Vidal, yo después, y después querés ir hasta Balcarce, poneme en Vidal que yo me arreglo para llegar a Mar del Plata, pero me pusiste en Vidal ya. Que es, me hiciste ganar en primera vuelta. Bueno, este es el signo de interrogación del oficialismo. Después veremos si la gente interpreta, y este es otro signo de interrogación, que esto es una forma de reelección encubierta, o si en Scioli aparece algo que todavía no apareció, que es otro jefe. Lamento haberme excedido un poquito del tiempo pactado, espero haberlos dejado con todas las dudas, pero que sean dudas claras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos.